Retina de alguien joven, la flecha roja marca el segmento externo de los fotorreceptores. Observen la regularidad del segmento externo y eso va a cambiar con la edad. El segundo punto es el epitelio pigmentado de la retina en una gente joven, un epitelio sano que no ha acumulado lipofuscina. La membrana de Bruch en una persona joven y sana. Y por último, la coriocapilaris. ¿Qué sucede cuando nosotros avanzamos en la edad? En la edad va a haber muchos cambios. Primero, observen el segmento externo de los fotorreceptores, la flecha roja, cómo se deforma. Segundo, se acumula lipofuscina en el interior del epitelio pigmentado de retina, la cual es tóxica y finalmente activa el complemento. Es uno de los factores que en la actualidad se consideran claves para el desarrollo de la degeneración macular. En negro vemos algo que no veíamos en el joven. La flecha negra nos marca el engrosamiento de la membrana basal y la aparición de las drusas, que son lo que clínicamente vemos nosotros como primer cambio de que la retina está envejeciendo. En azul, vean lo que le pasa a la membrana de Bruch, se engruesa y se calcifica. Y por último, la coriocapilaris, la flecha rosa, se separan más los vasos y empieza a haber cierta isquemia a nivel del polo posterior del ojo. Sabemos que las drusas se van a acumular entre el epitelio pigmentado de retina y la membrana de Bruch, y con estas drusas pueden pasar varias cosas. Uno, que con el tiempo se atrofia el epitelio pigmentado de retina y se atrofia también el fotorreceptor. Y dos, que nosotros desarrollemos neovascularización. Y aquí vemos autofluorescencia, la flecha roja, cómo se atrofia el epitelio pigmentado de la retina y algunos pacientes van a desarrollar neovascularización. Y esos son cambios que se van a relacionar con la edad. ¿Por qué envejece la retina? Bueno, hay tres teorías principales enfocadas al envejecimiento de la retina que pueden tener algún efecto terapéutico. Una, el acortamiento de los telómeros. Dos, la metilación del ADN. Y tres, el envejecimiento de las mitocondrias. Debemos recordar que están relacionadas siempre con inflamación crónica y aparece un concepto, el concepto de senescencia. Senescencia es cualquier célula que empiece a envejecer y disminuye su replicación normal. Sin embargo, en retina tenemos que hablar de una excepción, porque el epitelio pigmentado no se reproduce y los fotorreceptores no se reproducen. Entonces se utiliza senescencia, pero entre comillas, porque no hay reproducción celular. Acortamiento de los telómeros. Si ustedes observan en la fotografía del lado izquierdo, se ven unos como capuchones de color rojo en los cromosomas. Estos son acúmulos de DNA que están manteniendo al telómero, están manteniendo al cromosoma íntegro y evitan que se deshilache. Pero vean lo que pasa con la edad. Los telómeros se van acortando cada vez que una célula se reproduce. Y esto se considera uno de los cambios que favorecen el envejecimiento. Segundo, la epigenética, la acción de los radicales libres sobre el ADN, y empiezan los trabajos para tratar de evitar este cambio de tipo degenerativo. Y tres, lo que nos interesa el día de hoy, el envejecimiento de las mitocondrias. Cuando hablamos de fotobiomodulación en rutina, estamos hablando de un efecto directo sobre mitocondrias. ¿Qué debemos de pensar? Antiguamente pensábamos enfermedad del cuerpo, luego enfermedad de un órgano, en este caso el ojo, luego enfermedad de un tejido, retina, luego enfermedad de una célula, epitelio pigmentado y fotorreceptor. Pues ahora hablamos de enfermedad de un organelo, mitocondria, y el tratamiento va enfocado a modificar lo que le está pasando a la mitocondria. Y la teoría del envejecimiento en la retina va enfocada en las mitocondrias. ¿Qué sucede en la teoría mitocondrial? Hay mutaciones del genoma mitocondrial ocasionadas por radicales libres, generadas por reducción univalente del oxígeno. Ahorita vamos a explicar qué significa eso. Pérdida de la capacidad regeneradora de las mitocondrias, disminución del número y función de las mitocondrias. Y recordemos, las mitocondrias actúan en la síntesis de 13 tipos de proteínas diferentes. Y por último, disminución del ATP. Y si disminuye el ATP, disminuye la energía para la célula. Esa célula envejece más pronto y va a morir más pronto. ATP, pensamos siempre que hablamos de mitocondria, pensamos en ATP. ¿Por qué? Porque es el organelo que produce esta molécula le va a dar energía a todas las células. Esa ATP no solo va a ser para esas células, sino que puede ser compartido con otras células. Y aquí se ve un esquema como una mitocondria que está produciendo
ATP puede compartirlo incluso con otro grupo celular. ¿Qué sucede con la edad? Veamos arriba del lado izquierdo. Hay estrés oxidativo. Abajo del lado izquierdo se producen algunas moléculas reactoras o reactivas al oxígeno. Abajo, mutación del DNA mitocondrial, biogénesis y muerte celular. Y por último, disfunción de la mitocondria y proceso de envejecimiento en todos los tejidos. Pero lo que nos interesa el día de hoy es la retina. Entonces, la mitocondria es nuestro objetivo. Si esa mitocondria está envejeciendo y la podemos mantener activa, esa célula va a envejecer más tarde y va a vivir más tiempo. Células que no han muerto pero que empiezan a tener daño, ese es el objetivo del tratamiento. Y recordemos, el ATP es producido principalmente a nivel de la mitocondria. Entonces, las mitocondrias están involucradas en la salud celular. Su disfunción afecta a tejidos con alta demanda energética, y tenemos dos en la retina: epitelio pigmentado de retina y fotorreceptores, organelos estrechamente relacionados con el envejecimiento, y la salud de las mitocondrias es crucial en el proceso de envejecimiento y longevidad. ¿Cómo funciona este tratamiento? El objetivo de este tratamiento es mejorar el metabolismo celular y reducir al mismo tiempo la inflamación. Los estudios iniciales se hicieron en animales, esto ya pasó un tiempo. El doctor Lechuga hablará un poco de la evolución de la fotobiomodulación. Bueno, queremos mejorar el metabolismo celular y reducir la inflamación a través de luz. La parte buena de este tratamiento es que no es invasivo, es a través de luz. Y esa luz es la que va a modificar esto. ¿Cómo funciona esto? Bueno, veamos primero una mitocondria joven, la que tenemos del lado izquierdo. Esa mitocondria produce abundante ATP y mantiene la célula funcionando bien. Pero vean la mitocondria de una célula vieja, de una célula que ya tiene más tiempo, o de un fumador que también le produce esto. Hay una oxidación mucho más temprana. Disminuye la producción de ATP y finalmente esa célula va a morir más tempranamente. Una célula dañada por la edad produce óxido nítrico, y esa es una molécula que vamos a mencionar varias veces en esta sesión. El óxido nítrico desplaza al oxígeno de la citocromo C oxidasa, que es la unidad número 4 de la cadena de transporte de electrones. En un momento voy a mostrar un esquema donde está esa unidad. ¿Y qué pasa cuando el óxido nítrico desplaza el oxígeno? Se detiene la producción de ATP. Aquí vemos las unidades importantes en la mitocondria. La que tiene la flecha amarilla es la que llamamos la unidad o el complejo número 4, el citocromo C. Si este se bloquea la que sigue, que es la producción de ATP. Y el objetivo de esto es desplazar ese óxido nítrico que está descomponiendo toda esta cadena. Entonces, el desplazamiento del oxígeno causa producción de sustancias reactivas al oxígeno. Esto produce estrés oxidativo, y el estrés oxidativo favorece inflamación, favorece apoptosis celular prematura y, por la vía genética, transcripción de una molécula que vamos a hablar más adelante, NF-κB. Estas sustancias reactivas al oxígeno son un grupo de moléculas que contienen oxígeno, son altamente reactivas con electrones libres, son bioproductos del metabolismo celular, y alta concentración de estas sustancias van a producir estrés oxidativo, daño celular y, por último, enfermedades degenerativas como es la degeneración macular asociada a la edad. Enfermedad mitocondrial con un factor proteico que controla la cadena de transcripción del ADN, y esto produce enfermedades degenerativas. ¿Cuál es la teoría mitocondrial del envejecimiento? Y la ruta de esta molécula es mantener la respiración celular al máximo. Ese es el objetivo aquí. ¿Qué sucede con el óxido nítrico? Va a inhibir la respiración mitocondrial por dos mecanismos. Uno, nanomolecular. Muy bajas concentraciones de óxido nítrico inhiben a la citocromo C oxidasa. Y altas concentraciones de óxido nítrico inhiben la cadena respiratoria en total, y finalmente la célula va a morir. Los protones disocian el óxido nítrico de la citocromo C oxidasa. La inhibición celular es reversible una vez que el óxido nítrico es removido de su unión con esta enzima, y eso se llama fotodisociación con luz roja o amarilla. Arriba del lado izquierdo tenemos la longitud de onda que se utiliza para desplazar el óxido nítrico que está bloqueando la función de la mitocondria.
Y ya que la unión del óxido nítrico no es covalente y bloquea competitivamente con el oxígeno, en una relación de 1 a 10 se requiere muy baja energía lumínica para poder desplazar el óxido nítrico y por lo tanto restaurar la respiración. Pues con luz de color amarillo y rojo y muy baja intensidad de luz es suficiente para sacar el óxido nítrico ahí y volver a activar la cadena respiratoria. Esto lo podemos lograr con luz de color amarillo o con luz de color rojo o muy cercano al infrarrojo. Ese es el objetivo de la luz que se utiliza para la retina. El efecto, recordemos, directo sobre los mitocondrias. El objetivo es que esas mitocondrias funcionen mejor. Cuando hablamos de los tipos de luz que se pueden utilizar aquí, tenemos amarilla, roja y muy cercano al infrarrojo. ¿Qué hace esta luz? Esta luz va a actuar en 3 niveles. 1, bloquea y desplaza al óxido nítrico. 2, elimina sustancias reactivas del oxígeno. Y 3, produce mayor ATP. Y todo eso va a hacer que se incremente la función celular. Es decir, le damos nueva energía y vida a una célula que aún no se ha muerto. La célula que ya murió no tenemos forma de revivirla. Entonces, si esto lo viéramos en un esquema muy sencillo, tenemos la mitocondria. La mitocondria tiene fotoaceptores en su superficie y esos fotoaceptores son parte de las unidades que ya hablamos. Normalmente va a haber un flujo de electrones y la citocromo C oxidasa va a estar funcionando y va a estar captando el oxígeno. Y si capta el oxígeno, va a producir ATP. Pero si se bloquea con óxido nítrico, toda esta cadena se bloquea y se deja de producir ATP. Entonces, en resumen, la terapia por luz actúa a nivel mitocondrial, desplaza el óxido nítrico, activa la citocromo C oxidasa, aumenta la producción de ATP, inhibe las sustancias reactivas al oxígeno y disminuye la reacción inflamatoria. Todo esto con un método que es cero invasivo. Realmente es únicamente la aplicación de luz. Esto parece mágico y yo lo tuve que leer varias veces y meterme a estudiar un poco de fisiología para entender cómo se justifica este tratamiento. Esto no es nuevo, ya lleva un tiempo haciéndose fuera de la oftalmología, tiene poco tiempo usándose en oftalmología. Fue aprobado por la FDA a finales del año pasado y en la Unión Europea hace 2 años, así que ya hay muchos centros que están haciendo este tipo de tratamiento. A continuación, el doctor Rodrigo Lechuga nos va a complementar la plática. Gracias, Tony. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por los que están conectados en casa. Como comentaba Juan Manuel, el utilizar luz para sanar, para mejorar, no es algo nuevo que nosotros utilicemos. De hecho, culturas de la antigüedad, culturas egipcias, culturas indias, hace miles de años utilizaban la luz solar y manipulaban la luz solar para el tratamiento de diversas enfermedades. Pasan cientos de años y nosotros en oftalmología estamos acostumbrados a utilizar láseres más destructivos, láseres para destruir, calentar retina, quemar iris, quemar tejido corneal. Este tratamiento como tal, como comenta Juan Manuel, no es un tratamiento destructivo, es un tratamiento estimulante. Y la primera vez que yo vi estos tratamientos también fui bastante escéptico porque uno piensa, no estoy destruyendo nada, no estoy cambiando nada, es como nada más con luz va a modificar un tejido. Y tal cual pasa el tiempo, te pones, aparecen los ensayos clínicos y al ir leyendo y al pasar el tiempo, que es como podemos demostrar con ciencia si realmente algo funciona a través de ensayos clínicos y el tiempo, todo apunta a que este tratamiento funciona hasta cierto punto. Nosotros que llevamos utilizando el equipo aproximadamente 5 meses, vemos que hay un grupo de pacientes que se benefician de él y platicaremos un poquito quiénes son esos pacientes, cómo hablarles a estos pacientes, porque es un tratamiento que ha costado trabajo en el gremio médico que se conozca y que se popularice. Aunque en el último año, desde la aprobación que hubo en Europa y luego por la FDA, esto ha crecido de forma exponencial. Este es uno de los artículos que concentra la información del uso de la fotobiomodulación en diferentes enfermedades oculares. Voy a hablar de los ensayos clínicos de forma resumida, no es mi interés realmente desglosarlos a fondo todo. Pero aquí les subrayé una lista de ensayos clínicos que se han utilizado en diferentes enfermedades. Subrayo las fechas, aquí tenemos fechas de 2024, 2023, en degeneración macular,
la cantidad de pacientes, algunos ensayos son más pequeños, algunos tienen 60 pacientes, otros 100, otros 44. También se habla de tratamiento incluso de otras enfermedades que no lo vamos a tocar el día de hoy, como la miopía. Sigo subrayando fechas: 2020, 2017, 2008, tratamiento con degeneración macular en 30 pacientes, 55 pacientes, 203 pacientes. Al final subrayo incluso algunos resultados resumidos de que hay o no mejoría de la agudeza visual. Entonces, al ver el grupo de estos estudios de médicos que se han dedicado justamente a estudiar este tipo de fotobiomodulación, pues la mayoría de ellos encuentran cierto beneficio. Recordar que no curamos, recordar que esto no es el fin de la enfermedad, pero al ver este artículo y la cantidad de ensayos clínicos que se han utilizado de 2021, 2023, incluso en algunas otras enfermedades, pues parece ser que la evidencia dice que de algo puede funcionar. Este es el estudio de este equipo que se utilizó y que ayudó para la aprobación de este equipo en Europa. En junio de 2024 obtuvo la conformidad europea de uso, que es más o menos la COFEPRIS que tenemos aquí, para poderla utilizar ya en consulta en Europa. Y este estudio, que se publicó en 2024, evalúa la seguridad y tolerabilidad y eficacia a corto plazo de la terapia con luz de baja intensidad, utilizando este equipo, que es el iLight, en pacientes que tienen exclusivamente degeneración macular racional de edad seca. Se hizo en 5 centros europeos: Italia, Turquía, básicamente. Reclutaron pacientes mayores de 50 años que tenían diagnóstico de degeneración macular seca. Los clasificaron en diferentes categorías de la AREDS en base a una foto con autofluorescencia. Y en caso de que tuvieran enfermedad bilateral, ambos ojos se incluyeron en el estudio. Tuvieron 152 ojos de 76 pacientes que tenían degeneración macular seca, y los dividieron se asignaron aleatoriamente en 2 grupos. Un grupo experimental en el que se utilizó el dispositivo iLight, que emite una luz amarilla con una longitud de onda de 590 nanómetros, y otra máscara que emite una luz roja con una longitud de onda de 630 nanómetros. Eso fue un grupo, y luego el grupo placebo, que se usó el mismo equipo, pero con el 30% de la intensidad. Vamos a platicar un poco más a fondo de cómo se trata o cómo son los ciclos de tratamiento para los pacientes, pero son básicamente los mismos que se utilizaron en 2024 en este ensayo, cuando se publicó este ensayo clínico. Aquí, si se fijan, tenemos un calendario. Entonces, como les explicamos a los pacientes, que es como sucedió en el ensayo, el primer ciclo, si tenemos en un mes, como sale acá arriba, los pacientes tienen que ir 2 veces a la semana a la clínica. Van lunes y viernes, o martes y sábado, generalmente espaciados de 2 a 4 días, de forma que durante un mes tienen que ir 8 veces a la clínica. Así se hizo el ensayo: 2 sesiones por semana por 4 semanas. Ese fue el primer ciclo. En ese ciclo, platicábamos, se coloca una máscara que emite una luz amarilla. Se coloca la máscara por 5 minutos con los ojos cerrados, y luego 1 minuto con los ojos abiertos y la luz pulsa. Eso dura 6 minutos, y luego se cambia a la máscara que emite otra longitud de onda, y se hace exactamente lo mismo: 5 minutos con el ojo cerrado, y luego 1 minuto con el ojo abierto, los ojos abiertos, y la luz pulsa. Ellos hicieron el primer ciclo, y 4 a 6 meses después hicieron el segundo ciclo, en el que ya no fueron 8 sesiones, sino fueron 6. Se les midió a los pacientes agudeza visual mejor corregida, exploración oftalmológica completa, compresión intraocular y tomografía de coherencia óptica macular, y se evaluaron los resultados a los 4 meses del tratamiento. Pero esta es la tabla de los datos demográficos de los pacientes. La mayoría alrededor de los 60, 70 años, la mayoría mujeres, 70% eran fáquicos. Subrayo aquí porque esto es importante para la decisión de a quién ofrecer tratamiento. La mayoría de los pacientes tenían una categoría de AREDS, que más adelante la tomaremos, grado 2 o grado 3. Agudeza visual aproximada de 66 en la escala del ETDRS, que más o menos corresponde a 20, 40, 20, 50. El grosor macular central
y el volumen medio de las drusas, que es otra de las cosas que parece que los equipos ayudan. Se sacaron pacientes que tuvieran neovascularización corroidea activa, que tuvieran herpes, que tuvieran una catarata grande, que tuvieran alguna otra enfermedad de la retina considerable, que fueran epilépticos, que tuvieran alguna enfermedad neurológica importante o psiquiátrica y, claro, en embarazo. Esto es atractivo cuando les platicamos a los pacientes. Todos los ensayos clínicos que se han hecho parece que es un tratamiento bastante seguro. En este ensayo clínico, los pacientes del grupo placebo, 40.8 se quejaron de efectos secundarios. En el grupo experimental, 19. ¿Y qué efectos secundarios tuvieron? Pues está muy caliente la máscara. Tengo ojo seco. Perseverancia visual, se me quedó viendo la imagen de mis venas un ratito. Son síntomas o efectos secundarios que no son graves, al menos lo que estamos acostumbrados a manejar. 3 pacientes se tuvieron que retirar el estudio por neovascularización coroidea, pero fueron de hecho del grupo placebo. En las tablas de resultados, ¿qué se encontró? En la agudeza visual mejor corregida se vio que al cuarto mes ninguno de los grupos tuvo un cambio significativo en la visión comparando la basal, aunque hubo una pérdida de la visión no estadísticamente significativa en el grupo placebo y una mejoría estadísticamente no significativa en el grupo tratado con fotobiomodulación. En el análisis estratificado se demostró un mayor porcentaje de pacientes del grupo de fotobiomodulación que tuvieron ganancia de 5 de letras o más comparada con el grupo placebo. Hubo un cambio en el volumen de las drusas, hubo una reducción, esta sí estadísticamente significativa, en el cambio del volumen medio de las drusas entre los dos grupos a favor de los que tenían el tratamiento con fotobiomodulación. Sabemos que las drusas se modifican con el tiempo, sabemos que a un paciente que no le da ningún tratamiento puede cambiar su volumen de drusas con el tiempo, pero sabemos también que los pacientes que tienen más drusas tienden a terminar con mayor atrofia geográfica. Entonces, los ensayos de varios países han demostrado que estos equipos de fotobiomodulación tienden a disminuir el volumen. Eso no quiere decir que se va a quitar la drusa, aunque de repente algunas tomografías parece demostrarlo, pero al hacer más pequeño el volumen, tienes menor riesgo de desarrollar atrofia geográfica en el futuro o que progrese la atrofia geográfica. No se encontraron diferencias en los grupos hablando del grosor central macular, y este estudio como tal demostró que tiene un buen perfil de seguridad, que no tiene datos de fototoxicidad, que eso es bien importante platicarle al paciente y para nosotros. Porque tú tienes miedo de quemarle la retina al paciente si le estás disparando directamente a la mácula, pero ningún ensayo clínico ha demostrado ahorita datos de fototoxicidad. Demostró mejoría en la agudeza visual y reducción notable en el volumen de las drusas. Estos resultados indican que puede mejorar la función visual y también tener un impacto positivo en la anatomía de la retina. ¿Qué limitación tiene este ensayo? Que fue a corto plazo y el tamaño de la muestra fue relativamente pequeño. Hace 2 semanas terminó Euretina, la convención de retina en Europa, en París, y comentaron los resultados de ese mismo ensayo que se les dio seguimiento a los pacientes a 12 meses, y se vio que la fotobiomodulación sí es segura ya a un plazo más largo, es bien tolerada y demostró la reducción del volumen de las drusas y una mejoría, subrayo, modesta de la agudeza visual en algunos pacientes. Eso lo voy a tocar más adelante. Estos ensayos clínicos, también de fotobiomodulación, que se llaman LightSight, estos ensayos también han ayudado a acreditar la fotobiomodulación en diferentes partes del mundo. Y aquí básicamente hice un resumen porque esto es como tenemos evidencia científica de decir esto puede ayudar. Entonces, de un lado, pongo cómo fue el estudio, no me voy a detener tanto. Básicamente, conforme pasa el primer estudio, el LightSight 1, el 2 y el 3, tienden a haber cada vez más pacientes en los diferentes grupos, y los resultados, en todos los ensayos se ha visto que un porcentaje de pacientes que están en el grupo tratado con fotobiomodulación, hay una reducción del tamaño de las drusas y algunos porcentajes de mejoría de la cantidad de letras que pueden ver los pacientes que llama la atención. De hecho, ahorita hace poco en ARVO, en junio, igual salió la extensión del tercero de estos estudios, y llama la atención que 60% de los pacientes que recibieron tratamiento siguen mostrando beneficios en la agudeza visual años después del tratamiento. O algunos casos clínicos de pacientes que hemos tratado. Les voy a poner 3 casos básicamente.
Este es el caso de una paciente de 78 años, ella es pseudofaca y acude refiriendo dificultad para la lectura y manejar. El tiempo nos ha enseñado a nosotros, que también somos bastante novatos en esto, tenemos 5 meses, que escuchar al paciente con este tratamiento es bien importante. Nosotros, como médicos, nos gusta la objetividad franca. A ti te gusta ver una tomografía y que si tiene neovascularización coroidea, te gusta ver que lo inyectes y que la tomografía en 24 horas está mejor. Este tratamiento no funciona así. Entonces nos guiamos mucho también de lo que nos dicen los pacientes y lo que dice la ciencia basada en ensayos clínicos. El tiempo ha dicho que los ensayos clínicos demuestran que sí hay cierto beneficio objetivo y los pacientes, muchos de ellos lo podemos ver de forma objetiva, pero algunos de ellos lo vemos de forma subjetiva. Entonces, el escuchar al paciente y decirle al paciente, tú tienes que hacer la tarea de ver qué cambios hay en tu visión es importante para que el paciente decida y nosotros decidamos si le damos todavía tratamiento al paciente. Si ustedes ponen atención, en la foto de autofluorescencia de esta paciente, pareciera que ya la mácula está totalmente destruida, pero la realidad es que el ojo derecho, digo, ahí me tapa la barra que está ahí, pero el ojo derecho tiene una visión de 20/40, si mal no recuerdo, el ojo izquierdo una visión de 20/30. Ella es una paciente que ya tiene atrofia geográfica prácticamente en todo el centro macular, excepto en el lumbo o en el centro de la fóvea. Entonces, esta paciente lo más probable es que se deteriore conforme pase el tiempo. Se le da tratamiento y tenemos los comentarios de la paciente. Ya veo los colores de los semáforos. Esta paciente vive en Toluca y comentaba que normalmente manejaba y avanzaba cuando el coche adelante avanzaba. Digo, sí veía el semáforo, pero no el detalle del color. Al final, con el semáforo la vemos, nos ayuda a ver el color. Entonces ya ve los colores en los semáforos y veo la cara de la gente mucho más definida que antes. Este es la tomografía del ojo derecho previo al tratamiento, posterior al tratamiento. Aquí podemos ver la isla de visión central que todavía conservaba. Inicialmente el ojo derecho tenía una visión del 20/50 y después 20/40. Que para los que hacemos retina, normalmente tenemos pacientes con visiones muy malas. Si podemos ayudarles a ganar 5 letras, para nosotros es nuevo, es maravilloso, es algo que no vemos con frecuencia. Ojo izquierdo, 20/30 de visión, -2. Pasa el tratamiento, 20/25 de visión. En la tomografía, en esta paciente no vemos un cambio significativo. En la tomografía nos ayuda a tomar la decisión si hay todavía línea de elipsoide o fotorreceptores en la fóvea, y la agudeza visual y las fotos de autofluorescencia nos ayudan a decir, este paciente le voy a ofrecer el tratamiento o no. Y esta paciente, contenta. Esta otra paciente similar, donde más fácil se ve es en las fotos de la autofluorescencia. El ojo derecho tiene una atrofia geográfica enorme, pero el centro macular está respetado. Tiene una visión buena, más adelante se las digo porque me lo bloquea eso. Y el ojo izquierdo tuvo neovascularización coroidea hace tiempo, ese ojo B20/400 con ganas, es un ojo que realmente no está indicado el tratamiento. Y ella es pintora, ella tiene ya mucha dificultad para pintar, decía que cada vez tenía que apretarle más fuerte al lápiz para poder ver lo que hacía, mucha dificultad para la lectura. El ojo derecho, previo al tratamiento, una agudeza visual de capacidad visual de 20/40, que se mantiene. Esta es de las pacientes que más han referido mejoría. A pesar de que nosotros vemos la visión, pues está igual la visión realmente, pero la paciente, tengo grabados los audios, no los pongo aquí por fines de tiempo, pero ni siquiera los pongo. Ya puede ver las pestañas al maquillarse, que es una queja frecuente en las mujeres que tienen degeneración macular. Ya puede ver el iris en su ojo. Puede ver la cara del modelo que pinta. Normalmente iba a clases de pintura y si estaba una persona pintada ya no le veía la cara. Ya puede ver la cara. La línea del trazo de la pintura ya no tiene que ser tan fuerte. Ya ve las letras más oscuras. Ve partituras que antes no veía. Ella dice que incluso en el ojo que tuvo la neovascularización, aquí pongo números, no de que mejoró el 80%. La percepción subjetiva de la paciente dijo, yo mejoré un 80%, la cara de la gente con el ojo derecho mejoró un 80% y con el ojo izquierdo un 50%. No quiere decir que mejoró objetivamente el 80%. Y en la noche ve mejor. Perdón que no cambia. El ojo izquierdo, 20/400. Realmente no hubo mayor cambio en el ojo izquierdo, a pesar de que ella sí lo notara. Este paciente, hombre de 74 años, en la revisión lo veo bastante normal, se queja de que no lee como antes. Tú ves la foto clínica y dices, pues no parece tener tanto.
Ves la autofluorescencia, se ve dentro de lo que cabe bastante normal. Muchos familiares con degeneración macular, visión de 20/50, tomografía. En la tomografía, si ustedes ponen atención, tiene drusas en la fóvea. Previo al tratamiento, posterior al tratamiento, 20/50, una mejoría subjetiva, perdón, objetiva ligera y aparente disminución del volumen de las drusas en la fóvea. Él nada más dijo, siento que veo un poco mejor. No fue de los pacientes que más nos han expresado su mejoría. Y en el otro ojo mantiene visión de 20/25. Se fija, también tiene drusas. Estas no afectan el centro de la fóvea. El ojo derecho sí decidimos tratarlo porque las drusas están en el 1, están justo en el centro y es muy probable que eso degenere. Algunos de los ensayos clínicos, estos ya no son pacientes nuestros, que ponen ejemplos de cómo pacientes que tienen un volumen de drusas previo al tratamiento que disminuyen con el tiempo, algunos resultados un poco más apantallantes que dices cómo es posible que un mes después esto suceda. En nuestra experiencia, que ya llevamos más de 30 pacientes, no hemos visto un cambio radical en el volumen de las drusas, pero sí hemos visto un cambio en la agudeza visual y sí hemos visto cambio en lo que los pacientes te dicen. Entonces, cuando tú escuchas esos tratamientos, dices, oye, pero ¿es placebo o no es placebo? Y cuando ya tratas a los pacientes y los que notan una mejoría, tienen tanta mejoría subjetiva que yo ya no pienso que sea placebo para nada. ¿Quién es el candidato ideal? Y esto es importante. La forma más fácil de guiarnos es un poco lo que subrayé, para no estarnos acordando de que si la degeneración AREDS 2 son drusas que miden 63 micras, cosa que nadie está midiendo en las micras, o algunas drusas medianas o que tengan cambios pigmentales maculares. Claro que es importante, pero nos guiamos mucho en la capacidad visual del paciente. Generalmente un paciente que tiene una capacidad visual de 20/400, 20/200, generalmente la fobia ya está muy dañada. No son los mejores candidatos. Pero bueno, siendo estrictos, pacientes que tengan AREDS 2, que son múltiples drusas pequeñas o algunas drusas medianas con cambios pigmentarios maculares, o AREDS 3, que son múltiples drusas medianas o al menos una drusa grande, mayor a 120 micras, o atrofia geográfica que no afecta el centro de la fóvea. Y esto sí es importante considerarlo, y al menos que un ojo esté así. Pues, como los otros pacientes vieron que un ojo está muy dañado, pero el ojo que le queda le vale oro al paciente. Entonces, si el paciente tiene un AREDS 2 o AREDS 3, la visión conservada es un buen candidato. La catarata pequeña o mediana, este es uno de los criterios que a mí más trabajo me ha costado tomar la decisión, porque los ensayos te dicen una NO2, NO3, NS3, según la clasificación de LOX, pero la verdad es que si tienen una posterior pericentral, como que dices, híjole, no sé si es la catarata o la mácula, y eso es algo que seguimos aprendiendo, cuándo sí operar o cuándo no. Antes, pacientes que tenían degeneración macular seca, no les ofrecíamos cirugía de catarata a menos de que esté más avanzada, pero en base a las guías internacionales, ya empezamos a ofrecer cirugía de catarata en pacientes que tienen degeneración macular seca, que les vamos a ofrecer tratamiento. Y ahí sí, yo sigo aprendiendo, todavía no podría clasificar, tal vez una N4 o una posterior franca, hay que operarlo idealmente previo al tratamiento. No se da en epilepsia o necesitamos una autorización del neurólogo. En embarazo, glaucoma corneal no es buena idea, algún tumor, una infección herpética activa, neovascularización coroidea activa no lo sugerimos y se puede cubrir el otro ojo del paciente así de fácil. La mayoría de los efectos secundarios del equipo es hipersensibilidad porque es una luz intensa. Entonces, algunos fármacos que hacen cierta predisposición a la sensibilización no son tan buena idea. Aquí enuncié algunos. Y lo que les decía de la catarata. ¿Qué estudios hay que solicitar? Pues la revisión oftalmológica general completa, con presión ocular, agudeza visual, meterle la corrección. Una tomografía de alta resolución es importante y la fondo de ojo con autofluorescencia también es importante porque nos ayuda justo a tomar la decisión quién sienta y quién no entra. Ya platicamos un poquito de esto, pero lo retomo ya que tenemos aquí el equipo. Se le dice al paciente, usted va a venir aquí un mes. Entonces, nosotros como lo hacemos en la clínica, que lo tenemos más o menos protocolizado, primero hacemos estudios, vemos al paciente, hacemos estudios de tomografía y autofluorescencia. Si creemos que es candidato, le decimos, va a venir usted un mes, 2 días a la semana con separación de 3, 4 días. Va a estar aquí 15 minutos, el tratamiento dura poco. Se coloca la máscara que produce la luz amarilla. Ojo cerrado 5 minutos, ojo abierto 1 minuto. Y la luz cambia y eso se lo tiene que explicar a la persona que lo hace. Y luego se cambia la máscara que emite la luz roja y es exactamente lo mismo.
Se acaba el tratamiento y nosotros generalmente repetimos estudios al mes, aunque no es absolutamente necesario. Nosotros lo hacemos así porque estamos aprendiendo y protocolizando a los pacientes. Si el paciente o si la evidencia científica sigue apuntando que este tratamiento realmente funciona como dicen los ensayos clínicos y como nosotros lo vemos en el consultorio, sí se sugiere dosis de mantenimiento a los 4 a 6 meses. Y eso no es algo que nosotros digamos, eso es lo que la evidencia científica internacional sugiere, porque parece que conforme pasa el tiempo, este efecto de estimulación mitocondrial que el doctor Jiménez explicó, parece que tiene un cierto efecto de desaparecer. Al final de cuentas es una enfermedad degenerativa, ¿no? Entonces no lo podemos curar, pero podemos intentar dar dosis de mantenimiento. Ya para terminar, perlas para explicar a los pacientes. A todos les decimos, esto no lo va a curar. Ya sabemos que no existe cura. El tratamiento va a disminuir la velocidad de progresión. Eso los ensayos clínicos lo han demostrado, que los pacientes que se les dé el tratamiento, sí puede avanzar la enfermedad, no le estamos frenando, pero tiende a avanzar más lento. Si tienes una enfermedad incurable, lo que quieres es que avance lo más lento posible. Pocos pacientes van a percibir mejoría. Los ensayos, depende de qué ensayo leas, hablan de un 30 a de un 20 a un 40% de pacientes que van a decir, mejoré la visión con el tratamiento. Y yo les digo a los pacientes, tienes que pensar al revés. El 70%, el 60% de los pacientes van a decir, no me hicieron nada. Entonces nos apoyamos en los ensayos clínicos, nos apoyamos en la evidencia científica para decir, claro que funciona, pero hay que explicárselo al paciente, si no los pacientes, claro que dicen, pagué y me molesté y vine 8 veces y no me ayudaron en nada. No les digo a los pacientes, tratar de no esperar un cambio de ya me trataron y ya veo perfecto. Eso claro que no va a suceder y eso siempre se lo decimos en la mayoría de las enfermedades a nuestros pacientes. También les explico, es un tratamiento que ofrece beneficios de este tamaño, pero el riesgo también es de este tamaño. Si fueran por ejemplo, en Estados Unidos están aprobados los inhibidores del complemento, que es el otro tratamiento para la degeneración macular seca, pero te tienen que inyectar una vez al mes el resto de tu vida y te cuesta cada inyección 50,000 pesos, hace que avance un poco más lento, tienes riesgo de generar neovascularización por la inyección. Yo no haría eso, pero esto es un tratamiento bastante seguro que va a hacer que avance un poco más lento. Tiene sentido ofrecerlo a los pacientes y yo sí lo haría. Ya hablamos de la terapia de mantenimiento y tal cual. Si se quiere tratar, es que no hay nada más en el mundo. Esto es nuevo, parece que funciona de forma considerable, no hay nada más que esto. Conclusiones: mejora la calidad de vida de la mayoría, de un porcentaje de los pacientes, mejora su independencia. Hay que escoger bien al paciente, hay que explicarle bien al paciente. Es sencillo, normalmente lo puede hacer cualquier médico, lo puede hacer cualquier persona que trabaje en el consultorio. Es bastante seguro y nosotros no vamos a explicar el tema de que este equipo en particular tiene otro beneficio que es la luz pulsada intensa o IPL, que es un tema más de párpados, de vía de córnea. Nosotros no nos metemos tanto en eso, pero también ofrece eso. Muchas gracias. No sé si querías dar un comentario final, Juan. Bueno, creemos que la satisfacción del paciente y del médico depende de escoger bien al paciente. Degeneración macular seca, temprana o intermedia, con agudeza visual todavía aceptable, pero ya afectada, es el paciente. Si ya tiene atrofia geográfica del EPR, si aún se salva el centro, puede ser candidato. Si ya tiene atrofia geográfica de todo el área central, no vale la pena el tratamiento. El punto importante es, para no desprestigiar el tratamiento, es escoger bien a los pacientes. Esa es la clave. Entonces creemos que debe seguirse cierta regla para la selección de los pacientes, y eso va a hacer que el paciente esté satisfecho y el médico también. Yo creo que es algo importante a considerar. Estuve la semana pasada, bueno, yo regresé de la reunión de estas y se presentaron varias pláticas de esto, pláticas incluso en pacientes que se operan de catarata y cómo mejora el ojo seco, si tienen catarata y degeneración macular, cómo probablemente se puede iniciar un poco antes el tratamiento, pero son estudios que aún están en investigación. ¿Qué es lo que sí está demostrado? Puede haber una leve mejoría de la agudeza visual y en algunos pacientes de 4 letras un mes después de tratamientos. Esto nunca lo habíamos visto en degeneración macular seca. Les mandamos luteína, zeaxantina y antioxidantes, ninguno mejora, y decimos el 25% empeora más lentamente. Esto más los antioxidantes puede hacer que nos dure más tiempo la retina, y ese es el objetivo aquí, tratar de que pierdan lo menos posible de ellos. Esta fotografía que puso Rodrigo es una fotografía muy interesante.
Es una pintura del siglo XVII en el cual hablan de la fuente de la eterna juventud. Ya quisiéramos que existiera eso, pero no existe. Y aquí llegaban las personas de edad avanzada, en este caso puras mujeres, curioso, se metían a la fuente ya muy dañadas con el pelo blanco y salían rejuvenecidas con el pelo normal y las esperaba un galán del otro lado y chan chan. O sea, todo era felicidad. Todavía no llegamos a tener una cosa semejante a esto, pero ¿qué nos ofrece la fotobiomodulación? Una forma de mantener un poco más la visión en aquellos pacientes con degeneración macular. Preguntas, comentarios. Pero el OCT cada cuánto se debe hacer, empezando las 8 sesiones y al final. Nosotros lo estamos haciendo así. O sea, antes de iniciar el tratamiento, les hacemos a todos los. Es muy importante sí tener el OCT. A veces tenemos sorpresas con el OCT. Y terminando, lo estamos haciendo al mes, un mes después, y lo repetimos al cuarto mes. Hay trabajos, también esto lo mencionó Rodrigo, de despegamientos de epitelio pigmentado que se resuelven, serosa central, algunas distrofias de la retina se han empezado a tratar. Ya tuvimos la experiencia de un paciente con distrofia de la retina que empezó a ver mejor. ¿Por qué? Porque algunas células no se han muerto y activamos a las mitocondrias, esas células funcionan un poco mejor. Pero también dijo Rodrigo algo importante, este tratamiento es de mantenimiento. Si no lo seguimos repitiendo, esa función de la mitocondria se vuelve a ir hacia abajo. No vamos a evitar que la célula envejezca, pero le vamos a retrasar esa muerte celular. Son las 8 sesiones y la repetición tanto de Son 6 sesiones. Se sugiere repetirla a los 4 a 6 meses. después. Sí. Y después, a los 6 meses. Ajá, y así cada 4 a 6 meses. O sea, en general, sugieren que en un año va a requerir 3, o sea, 3 de ciclos. 3 ciclos. Hay un dato muy interesante, que estos estudios, algunos se iniciaron antes de la pandemia. Pues había pacientes que ya se habían incluido y empezaron el grupo control y el grupo que recibía tratamiento. Llega la pandemia y se suspende el tratamiento. Cuando había mejorado la visión, muchos mantuvieron la visión y los que no se habían tratado el grupo control se habían para abajo. A la hora que termina la pandemia, deciden regresar a los que no se habían tratado, más los que estaban en tratamiento, de nuevo al tratamiento, y mejoraron varios de los que estaban en el grupo control que se habían observado. Entonces, y esto incluso pasó un periodo de 2 años sin repetir ningún tratamiento. Y lo muy importante es que puede mantenerse en los nuevos pacientes, pero lo ideal es no dejar que se pierda la visión. Puedes hacerle un OCT, una foto clínica. Y autofluorescencia. Autofluorescencia es muy importante. Sí, ¿por qué la autofluorescencia? La autofluorescencia puedes ver la atrofia del epitelio pigmentado de la piel. Donde tú ves negro, ya no hay lipofucina, ya se murió esa célula. Si aún te queda una isla central, ese paciente puede ser candidato. Y la visión es importante. O sea, nosotros que los retinólogos casi no medimos visión, aquí sí es importante porque es una forma de que tú veas si hay alguna mejoría objetiva fuera de lo que dice el paciente y que tú se lo digas. Oye, mejoraste. Tenemos una paciente que justamente se dio el tratamiento, llegó muy enojada, que no mejoré, la sentamos y dijimos, oye, mejoraste 10 letras. Ah, sí, mejoré, lo vuelvo a hacer. Esa es la paciente que más ha mejorado. Esa Y no se dio cuenta que había mejorado. Y estaba enojada con el cirujano que lo operó previamente de catarata. Sí. Es que me pésimo, lo tratamos de refractar, no mejoró. Le dije, mira, no perdemos nada, acaba de llegar el equipo. Hazte el tratamiento. Te lo regalamos, no te vamos a cobrar bien. Y luego, cuando le dice a Rodrigo, pues ves 10 letras más, no se dio ¿cuándo me lo va a cuenta. hacer? No se dio cuenta porque el otro ojo ve 20/20. Y este ojo veía 20/100, si mal no recuerdo. Se da tratamiento 20/70. Y le digo, mira, aquí está anotado, yo no te estoy inventando, aquí está. La visión es importante. El consejo, escojan bien al paciente. Sí. Yo creo que deberían ser muy estrictos aquí en la selección de qué pacientes van a entrar, para no quemar el equipo ni el tratamiento, ni tampoco desprestigiar a la clínica. Creo que la parte importante es una selección estricta del paciente. Y explicación. Y que tengan una persona entrenada, bien entrenada para hacerlo. No sé si van a mostrar ahorita cómo funciona. Si quieren pasar. Perdón, ¿alguna otra pregunta? Adelante. Gracias. Buenas noches, doctores. Yo me llamo Reina. Vengo de la empresa que vende este equipo. Se llama su empresa FBI. El equipo se llama iLife. Como les comentó el doctor, bueno, ahorita les platicaron sobre el segmento posterior.
que es sobre las máscaras para degeneración macular. El equipo también tiene el segmento anterior, como también les comentaban. En otra charla lo vamos a dar, pero les platico un poquito rápido de eso. El equipo trae lo que es luz pulsada y luz modulada. En el aspecto de ojo seco, trae lo que es la luz pulsada y la máscara roja para luz modulada. El segmento posterior trae lo que son las dos máscaras, que es máscara amarilla y máscara roja. Si ustedes ven, la máscara para segmento posterior, solamente los LEDs trae lo que es en el ojo. Ajá. Cuando hacemos lo que es segmento anterior para ojo seco, trae completamente los LEDs alrededor de todo el párpado. Esa es la diferencia de las máscaras. Exacto. La luz sí es un poquito intensa, ¿no? Para el paciente también hay que quitárselos. Pero en un sillón lo colocamos y la verdad es que la mayoría de los pacientes se quedan dormidos por el calor que se emite. Entonces, si alguien usted pasar, se la coloco solo para que sienta la intensidad de la luz y que vea también que pues, no pesa absolutamente nada. Entonces, Hace 4 años, perdón, me invitaron a Alemania cuando apenas iba a lanzar el equipo y les dije, me lo platicaron y me pareció todo muy mágico. Dije, a ver, a mí me haces ahorita un tratamiento de este tipo, quiero saber qué va a sentir el paciente. Pues lo hicieron, quedé un poquito deslumbrado, no hubo ningún otro efecto negativo. Y fue cuando me tuve que poner a estudiar cómo funcionaba. Y yo me quedé con muchas dudas, cómo es que la luz tan baja intensidad puede modificar la retina. Pero hay evidencia, bastante evidencia de que puede mejorar los pacientes. Y más el segmento anterior, ¿eh? Porque van a hablar después de párpados, todavía mucho más fácil. Ahí no hay que ser tan estrictos en la selección. entonces, no sé si usted pasar. Para que sea nuestro modelo. Solo sea nuestro modelo. ¿Vale? No paso, pero... Ah, sí, no, no. Ah, bueno, por ejemplo, aquí con todos. Y pues, yo pues, sí, con la revolución, ¿qué pasa? Entonces la máscara se pone de esta forma y como les explicaban los doctores, en este tratamiento solo son 6 minutos máscara amarilla, 6 minutos máscara roja, 5 minutos con los ojos completamente cerrados. No importa que estén cerrados, la verdad es que la luz penetra lo que es el párpado, entonces no pasa nada. Y el minuto restante es con los ojos abiertos. El equipo va a parpadear y entonces hay que explicarle al paciente que tiene que dejar abiertos los ojos, no le lastima, mucho menos. Entonces, esas dudas que a lo mejor el paciente pueda tener, se las podemos explicar antes de... ¿Cómo lo hacemos nosotros? Una vez que ponemos la máscara, están en un reposo ligeramente inclinado. Entonces, el paciente está muy tranquilo. Y necesitamos sí que esté una persona al lado del paciente y nada más que esté verificando que no tenga ninguna problema. Si puedo hacer un comentario, es muy frecuente que lleguen pacientes a la consulta por neovascularización coroidea y se dan cuenta que tienen degeneración macular porque un ojo debuta con neovascularización coroidea y a la hora de revisarlos vemos que un ojo necesita terapia antiangiogénica intravítrea, pero el otro ojo también tiene degeneración macular seca y el paciente no se había dado cuenta porque ve 20/30. Entonces les decimos, oye, te tienes que inyectar porque eso lo tienes que hacer. Y el otro ojo, te sugerimos ya esta terapia, porque está en evidencia. Y lo que hacemos normalmente en la clínica es que parchamos el ojo que tiene la degeneración macular húmeda, que tiene la neovascularización activa, porque es muy frecuente que pase. Cubrimos, Belén es nuestra experta, nos explica mejor cómo lo cubre, para que el tratamiento vaya dirigido únicamente a donde tiene que ir, que es al que tiene la degeneración macular seca. Otra pregunta que me hicieron antes de entrar, hay dos equipos para esto, uno es este equipo, el otro es el equipo Valera. Los dos funcionan de forma semejante. El Valera, la luz se va un poco más hacia el infrarrojo y funciona como un autorrefractor, se tiene que recargar la barbilla del paciente. Creo que la versatilidad de este equipo es mejor, es mucho más cómodo y además tienen
la opción de tratar los párpados como el anterior, que no tenemos fácilmente con el otro. Sí, los beneficios en lo que hemos visto nosotros y los médicos es que a los pacientes, por ejemplo, que vienen en silla de ruedas o que no pueden estar tanto tiempo sentados con el otro equipo, entonces, entonces este es mucho más cómodo. El otro tiene que estar unos minutitos sentado y hay pacientes que no pueden hacerlo. Entonces, esto es mucho más cómodo. Y la verdad es que los dos funcionan exactamente igual. En la actualidad tenemos los dos equipos en la clínica. Entonces, incluso estamos mandando unos pacientes a uno y otros al otro. Después de un tiempo veremos qué tanta diferencia hay. Hay un poco más de estudios con el otro equipo. Pero bueno, este creo que va a tener mucho éxito porque es mucho más versátil. Y aparte tiene más beneficios como seguimiento. No, pero simplemente hablando de lo que decías de la comodidad, estamos hablando de pacientes de 65 para arriba Muy grande. y mantenerlos los 6 minutos en la posición inclinada, pues, el cuello extendido y todo, es muy incómodo. Entonces yo creo que también pues, por eso decidimos por este. La sugerencia de nosotros es que hagan la lista de lo que se requiere para que el paciente entre al tratamiento, que tengan una persona bien entrenada para hacerlo, tengan mucha paciencia, también se requiere. Como nos tuviste al principio, usted. Hay pacientes que les gusta platicar, entonces necesitan charlar con alguien. Les ponemos música también, pónganles algo así, que el paciente esté relajado. Entonces, para el paciente va a ser una satisfacción ir al tratamiento, no un sufrimiento. Diferente de cuando decimos que lo vamos a inyectar, porque eso es invasivo. Y combínenlo con los glutaceros. Por ejemplo, ahorita que le hicieron un tratamiento ahí, no tenemos somatización. ¿No estás embarazado? No. ¿Por qué epilepsia no? Una luz repetida en un paciente epiléptico puede desencadenar una crisis epiléptica. Realmente lo del embarazo pues, no llegan de degeneración macular, pero se está usando en miopía, en niños con miopía también, y se ha visto que disminuye la velocidad de crecimiento del ojo. Esto todavía está en el estudio, pero va a haber muchas más indicaciones a futuro. Se está abriendo un panorama muy grande para este tratamiento, y cero invasivo. La única indicación después es a lo mejor ponerse lente, porque los pacientes ya adultos a lo mejor tienen un poco de sensibilidad más a la luz, y eso puede a lo mejor afectar un poco, pero no más. Ponerse lentes Para la sensibilidad a la luz cuando salgan al sol o algo que hay pacientes que exactamente, pero no hay que retirarlo. y lo que menciona, esto bloquea la función de las. Una catarata que ya. Una catarata importante, probablemente primero operan de catarata. Pero decías que ahora deciden operar con catarata y luego hacer el tratamiento. Pero apenas están Es que justo esa es una respuesta difícil. Yo creo que es con lo que yo más me he topado dificultad. Porque mi clasificación pues, no es tan precisa, para empezar, y la verdad es que a veces es difícil decirle al paciente, existe este tratamiento que está demostrado que funciona, pero si te lo quieres hacer, primero te tienes que operar de catarata. Entonces el paciente dice, no, bueno, entonces primero la catarata y me voy a operar y me voy a empezar el tratamiento en 6 meses. Entonces ya tienes un retraso de 6 meses del no tratamiento de degeneración macular, que en mácula sí importa. Entonces, esto es algo empírico, pero mi sugerencia es que una catarata NO3, NC3, sí les ofrecemos el tratamiento. Mayor a eso, primero cirugía de catarata y luego el tratamiento. Y eso es algo que, repito, no tengo la respuesta exacta, pero es como lo estamos haciendo y nos ha funcionado. Pero aquí intervendría en funcionamiento de la. En cataratas muy grandes, sí. Dependiendo de la grado. Sí, una catarata muy grande, sí. O sea, la luz penetra a través del párpado, a final de cuentas, pero sí, a final de cuentas es una luz LED que entre mayor sea la obstrucción, menor. Ponte la máscara para que veas la cosa. Yo ya me la puse el día que trajeron el equipo y lo único que pasa es que ves azul un rato. Sí, No tiene un efecto. No, pero no lo vamos a activar, es para que usted sienta la intensidad. No, No pasa nada.
Sin quitar, pero no me lo sé. Ya te pasó eso. No es necesario dilatar la pupila para el tratamiento. Tampoco se ha demostrado que si está dilatado es una muy buena pregunta. Si está dilatado hay mayor efecto, pues no hay ningún ensayo que lo demuestre. ¿No? Para que sienta. Lo hemos hecho con y ¿Qué es lo que psiquiatra. sienten los pacientes? Pues cierre los ojos y si usted los abre, no pasa nada. Veo los foquitos. Ajá. Pues es como cuando están bajo el sol. Paso. Cuando estás así mirando el sol, tirado en la playa, así. Después veo un poquito Pero ese es morado, intensidad, pero nada más se ve lo rojo del centro. En alguna plática que dimos en algún otro lugar, algún médico preguntó, bueno, pues si eso funciona y es luz, ¿por qué no ponerlos en el sol? El sol también es luz. Pero el sol tiene otra longitud de onda y viene la radiación ultravioleta que finalmente es fototóxica para la retina y es acumulativa. Aquí nos vamos al otro lado, pero es el otro rango de luz, lo que se utiliza. Del color. ¿Ya ves bien? Cambia la percepción un poco de los colores. Ya sabemos. Un poquito más así. Sí, perdón. Yo quería preguntarles si es estimulación con luz sin quemar retina, ¿por qué escoger esto en vez del láser micropulsado? Bueno, el láser micropulsado también intenta eso, pero el láser micropulsado finalmente sí quema. Y esto no quema. Es una longitud de onda y una intensidad tan leve que lo único que hace es llegar a la mitocondria, estimula, no quema. No queremos quemar. Y de hecho, por eso no hay efecto secundario nocivo. El láser micropulsado hemos visto casos de quemaduras en fobia incluso, o serosa central. Es más, hay ya varios protocolos de serosa central con esto. Y a la larga, con esto vamos a tratar la serosa central. Nada más apruebe para esto. No, se puede hacer, pero está en el estudio. Ahorita ya hay reportes de eso. De serosa central. ¿Vale? Ya lleva 3 meses. puede hacer aquí su protocolo. ¿Cómo le está yendo el miopía niños con este tratamiento? De hecho, en Japón y en China hay varios protocolos de eso. No hemos tratado ni. Yo veo el Yo tampoco. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues parece que disminuye el crecimiento excesivo del ojo, se disminuye la velocidad de crecimiento. O sea, pero eso todavía está en investigación y hay que esperar un poquito más de tiempo. Es más, hay un equipo de estos chinos que se adapta a la lámpara de lectura para pacientes miopes. ¿Y está en esto? O sea, ya lo han simplificado mucho. Los chinos sabes que todo, Sí, todo preparando adelantado, tecnológico. Entonces, yo creo que es una fortuna que lo tengan, utilicen nada más selección bien a los pacientes. Esa es la clave. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Sí. La selección del paciente sea estricta para que no le echen la culpa. Y consentimiento informado de qué es lo que van a hacer y qué se espera del tratamiento. ¿Cuáles son las? Exactamente. Perdón, mi interrupción. Algo que les sugiero, de hecho, a los pacientes, y ya con la inteligencia artificial, que ya es una maravilla, me trata ChatGPT y les digo, a ver, nosotros te guiamos, nosotros somos tus médicos, te sugiero que lo hagas. Platícalo con tu familia, métanse a ChatGPT y le ponen fotobiomodulación para degeneración macular relacionada a la edad seca. Y ahí te va a dar masticado, sin ser médico, te va a explicar la evidencia científica. Porque nosotros nos basamos en ensayos para tomar las decisiones. Entonces, que el paciente ya llegue convencido del tratamiento, porque ya el paciente leyó, ya escuchó, pero ya también leyó, y también leyó su familiar, que existe una posibilidad que no noten ningún cambio, pero aún no notando el cambio, la estimulación de las mitocondrias y el que avance más lento la enfermedad, todo apunta a que sí va a suceder. Entonces, que lo lean también los pacientes. Ahora que estuve en esta reunión, presentaron algunos casos con drusas gigantes, volumen de drusas grandes, que se quitan. Al final de la sesión hablé con el investigador y le dije, explícame por qué se quitan las drusas. No se quedó callado. Dice, no sabemos exactamente por qué. Funcionan mejor los mitocondrios, pero algunas drusas desaparecen. No todas, pero algunas desaparecen. El volumen de drusa disminuye. Aquí en la clínica, algunas de las gentes de los optómetros van a estar Tenemos ya un espacio para esto, diseñados para yo muy cómodo, la música y con Aromaterapia. todo lo necesario para que el paciente esté muy cómodo. O sea, que hacer un consultorio informal. Yo, bueno, ya tengo un paciente de tratamiento
va en la segunda sesión. Julián se le ocurrió hacerle OCT semana y ha mejorado en una semana. Pero Eso parece increíble. Pero Sí, bueno. sí, parece es anecdótico. Y en las viteliformes o las que son como no muy claras, son viteliformes o secas. Si es seca y tiene buena agudeza visual, probablemente sería buen candidato. Siempre y cuando no esté atrófica la fobia. Si la fobia ya está atrófica, no es buen candidato. ¿Por qué? Porque aunque mejoren las células vecinas, la agudeza visual no va a notar ningún cambio fácil. ¿Van a cambiar las indicaciones con el tiempo? Sí, porque cada vez va a haber más información. De hecho, un trabajo que presentaron ahora también es hacer a pacientes que van a ser operados de catarata, claro, no utilizando la luz para la retina. Una semana antes de la cirugía de catarata les hacían el tratamiento, una semana después, y disminuía la sintomatología posterior, ya no había coseco, el paciente se dio muy a gusto, los párpados mejor. Entonces va a haber más indicaciones. La foto de autofluorescencia es básica. Sí, es básico. Con el OCT. Sí, para porque ver si no, hay no ves como presentó Rodrigo, no ves la atrofia del epitelio periodontal. Donde ves negro, está atrofia. Ahí se murió el epitelio y el fotorreceptor. Donde todavía no ves negro, o sea, la fluorescencia es la autofluorescencia es móvil. Ahí todavía te quedan células. Son las por las que van. Esas son. Pues muchas gracias. Al contrario, gracias. Ya,